Tuvimos con él cuando entraba en el estudio de grabación de Xiel Pereda y agora acompañámoslo en el lanzamiento del disco Conversaciones con Demian. Nesta charra introducímonos con Willy Naves en el crecimiento dun traballo col que dá el salto definitivo a los escenarios de Tolestao. Oye, la última vez que nos vimos, como quien dice, en Traves, en el estudio de grabación, y ahora, bueno, aparte, damos la enhorabuena ya por el disco. Cuéntanos un poco, volvemos a ese punto en el que llegabas con un montón de canciones, con una producción, pues que te habéis esforzado mucho por llegar a ella, hasta llegar a este resultado. ¿Cómo fue ese proceso? Pues han sido al final 6 meses, más largo de lo que pensábamos, porque nos metimos en estudio y siempre al final acabas dándole más vueltas de lo que piensas a las canciones. Y ha sido un proceso muy bonito, pero a la vez ya en julio, cuando estábamos acabando, ya estaba un poco hasta cansado de tantos días de estudio y de preocupaciones, en cierto modo. Dar tantas vueltas, ¿no? Porque llegaste con la mente muy abierta en el sentido de desearte asesorar por Xiel, a la producción y los propios músicos que se integraron en el proyecto, ¿no? Sí, en realidad producidas... Por mí solo había 1 o 2 temas y el resto, pues el plan era ese, sobre la marcha en el estudio trabajar las canciones y dejar que tanto Xiel como productor y los músicos pues aportasen su punto de cada uno sus cosas. ¿Y cómo lo ves tú, el punto de vista, el resultado que quedó? ¿Cómo fueron sumándose? Yo encantado porque pues ya cuando supe que contaba con ellos fue una pasada, pero una vez empiezas a trabajar con ellos de manera seria, tanto en estudio como en directo, es cuando te das cuenta lo que es trabajar con gente de ese nivel, que siempre aportan y yo creo que le han dado un giro a las canciones que ha sido muy bueno, me ha ayudado mucho. El disco presénteslo como un todo, ¿no? Como, bueno, un homenaje también a estas conversaciones con Demian. ¿Qué lectura farías del pasar de ese mundo claro a ese mundo oscuro? Sí, en cierto modo, ese proceso que a veces tienes que darte cuenta de adquirir responsabilidades, de encontrarte con nuevas cosas, ¿no? Como, yo qué sé, rupturas, la muerte. Entonces, lo basé un poco en el libro de Demian, que habla de eso, y también del estigma de las personas. Y entonces esas 11 canciones hablan un poco de mi último año y medio, de mis experiencias y de la manera que tuve que afrontar cosas. ¿Los músicos ayudaron a dar ese toque oscuro también a esa etapa de la vida? Sí, yo creo que sí, porque tenía claro por dónde querían ir las canciones, pero ellos lo vieron muy claro desde el principio también, y vieron por dónde iban los temas y fue muy fácil trabajar con ellos, entendieron a la primera las cosas. ¿Podría decirse que ya formáis un todo? Y porque ya, bueno, toques también en directo con ellos, no solamente hay un trabajo de producción para el disco. Sí, para mí ahora es muy importante contar con ellos y ya que hemos empezado a hacer las primeras fechas en el Sonorama y demás, pues sí, porque además en el directo le damos todavía una vuelta de tuerca y ahora mismo no lo concibo sin ellos. La verdad que como ha sido un trabajo hemos hecho mucha piña y hay amistad además, ahora mismo no lo concibo sin ellos el proyecto. Emocionante, ¿no? La llegada del disco físicamente a Les Manes. Sí, cuando me mandaron mis managers las fotos de que habían llegado ya a la agencia los CDs, yo quiero tenerlo en la mano. Lo mismo me pasará con los vinilos que han llegado y todavía no lo tengo. Y abrirlo fue una cosa muy rara porque en realidad no lo abría como si fuese mi disco, me parecía el disco de otra persona, no sé, es una sensación rara. Por la costumbre de ser también a veces más oyente de las canciones de otros. Efectivamente, y porque siempre como que valoras más lo de otros, ¿no? Era, joder, después de tantos años, por fin mi primer larga en la mano y no lo veía ni como, aún lo veo ahora y no es como si no fuese mío. Está siendo muy bien recibido y la experiencia también de escucharte ahora en las radios, empezar a sonar sí. Pues, en el ámbito estatal. Sí, ahora está muy bien porque como estamos haciendo la promo a nivel nacional, pues choca un poco, ¿no? El estar escuchando tus programas de radio donde escuchabas antes a otra gente y escucharte a ti, pues empieza a ser muy satisfactorio y a la vez es un poco confuso. Respiras con cuidado por miedo a intoxicarte y hablas con talento para impresionarme. Si lo piensas, tal vez no sea perfecto. Esto nuestro
con cuidado el sobre de esa carta que no quisiste nunca recibir. Si crees que estoy huyendo, tal vez no es el momento. Estaré atento y congelo la distancia entre el último y el primero. Tengo miedo. Si consumo las especias como plato principal y trago saliva cuando te veo llegar. Si te miento, tal vez se vuelva cierto esto nuestro. Cierras con cuidado el sobre de esa carta que no quisiste nunca escribir. Si crees que estoy huyendo, tal vez no es el momento. Estaré atento. Entre el último y el primero, tengo miedo. Manera humana, yo subiré la apuesta.